Existen múltiples organizaciones en el mundo que tienen una política estricta para ingresar a ellos y nunca dejarían formar parte de sus filas a alguien como usted o como yo. Así que, si estás viendo este vídeo, podemos afirmar casi con total seguridad que nunca traspasarás las puertas de ninguno de estos clubes. En caso contrario, simplemente queríamos enviarle un excelente saludo, señor ministro, señor presidente o estimado empresario de influencia internacional y recordarle que las donaciones al canal están abiertas y puede dejar de ver el video ya, porque no descubrirá nada que usted no sepa. Si no, acompáñanos hoy en lujo, abundancia y éxito a descubrir 3 exclusivos clubes de millonarios y sociedades secretas que solo tienen en sus filas a personas con poder o con la capacidad para obtenerlo. Pero ¿cómo sabemos de la existencia de estas organizaciones? Los simples mortales como nosotros nos conformamos con la información que de vez en cuando los miembros de estas organizaciones filtran a los medios de comunicación. A veces esto se hace con el objetivo de despertar envidia, mientras que en otros casos puede ser por descontento con las políticas internas del club. ¿Qué se necesita para formar parte de estas organizaciones que mueven los hilos en la sombra? Por supuesto, tener una cantidad considerable de dinero ayuda, pero veremos que no es la única respuesta. Es casi imprescindible recibir recomendaciones de miembros que ya pertenecen a la organización y contar con excelentes referencias. Sin embargo, hay un factor crucial que determina la verdad, y es la influencia social. Al fin y al cabo, pertenecer a un prestigioso club te brinda la oportunidad de influir en la política y la economía mundial en la medida en que puedas satisfacer las demandas de tus compañeros de fraternidad. Es el clásico quid pro quo, pero solo entre unas pocas docenas de personas en todo el mundo. The Bohemian Grove. La máxima de esta organización, fundada en 1872 por un grupo de artistas y periodistas y localizada en el número 624 de la calle Taylor, es: las arañas que tejen no vienen aquí. Una cita de El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Cada año en julio, desde hace más de un siglo, la organización monta un campamento secreto de los ricos y poderosos en California. Algunos de los hombres más influyentes y acaudalados de Estados Unidos se reúnen en estos días en el campamento situado junto a la pequeña localidad de Monte Rio, en el norte de California. Este encuentro, que solo se puede asistir por invitación, tiene lugar durante 2 semanas en una propiedad de más de 1000 hectáreas situada en los bosques de secuoyas del condado de Sonoma. A lo largo de las décadas, en la lista de miembros del Bohemian Club, ha figurado, además de numerosos artistas e intelectuales, varios presidentes de Estados Unidos, así como influyentes senadores, congresistas, académicos y altos ejecutivos de las mayores empresas e instituciones financieras del país. Cuenta la leyenda que el proyecto Manhattan, que condujo a la creación de la bomba atómica, tomó forma en el Bohemian Grove durante una reunión celebrada en 1942, y que en 1967 Richard Nixon dio allí un discurso que le abrió la puerta a la presidencia de los Estados Unidos. La versión oficial, reiterada a BBC Mundo por el portavoz del Bohemian Club, Sam Singer, asegura que este campamento no es más que un encuentro en que los miembros del club y sus invitados disfrutan de la naturaleza y de una serie de actividades culturales que incluyen conciertos, obras de teatro, recitales y charlas sobre asuntos de actualidad. Pero el secretismo y las estrictas medidas de seguridad que rodean este evento lo han convertido en el blanco de la protesta de numerosos grupos de activistas que cuestionan su legitimidad por reunir a puerta cerrada a funcionarios gubernamentales con representantes de los poderes económicos. El campamento también ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración que aseguran que los Bohos, sobrenombre con el que se conoce a los socios del club, trabajan para establecer un nuevo orden mundial y celebran rituales paganos con connotaciones satánicas.
Entre los miembros ha habido reputados intelectuales como los escritores Mark Twain o Jack London, multimillonarios de leyenda como William Randolph Hearst o David Rockefeller, y destacados políticos conservadores como Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan, Henry Kissinger, George Bush y su hijo George W. Bush, Dick Cheney o Donald Rumsfeld. Peter Phillips asegura que en la actualidad el Bohemian Club cuenta con unos 2.500 socios y nunca se ha hecho público su número exacto ni sus nombres. La espera para convertirse en miembro puede alargarse entre 15 y 20 años y la cuota de entrada asciende a unos $35,000. Skull and Bones. Skull and Bones, o Calaveras y Huesos, conocida como la Orden 322 o la Hermandad de la Muerte, es una sociedad estudiantil secreta de candidatos senior en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Como la sociedad de clases seniors más antiguas de la universidad, Skull and Bones se ha convertido en una institución cultural famosa por sus destacados ex-alumnos. La Russell Trust Association, organización de ex-alumnos de la sociedad, es propietaria de los bienes raíces y supervisa la membresía. La sociedad es conocida informalmente como Huesos, y a los miembros se les llama hombres huesos, miembros de la orden o iniciados de la orden. La Skull and Bones sirve como una conexión hacia la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y los gabinetes de abogados y consejos de administración más prestigiosos del país. Las principales familias de Skull and Bones se hicieron conocidas en 1985 cuando una fuente anónima proporcionó las listas al investigador y escritor británico Anthony Sutton. Los datos filtrados se mantuvieron en secreto durante 15 años debido al temor de Sutton de que pudieran identificar al miembro que los filtró. Muchas figuras influyentes han sido miembros de Skull and Bones y también ha habido familias con múltiples miembros a través de generaciones sucesivas. Los Bones incluyen desde presidentes de Estados Unidos como George W. Bush y su padre George H. W. Bush y William Howard Taft, hasta jueces de la Corte Suprema de Justicia, hombres de negocios y senadores como John Kerry. Desde 1833, utilizan la bandera de la Russell Trust Association, que presenta un cráneo con dos fémures cruzados en la base, con el número 322 entre ellos. Se destaca la asimetría en las cuencas oculares del cráneo. El número 322 es la cifra clave de la organización, pues el 322, antes de nuestra era, es el año en que falleció el orador griego Demóstenes, y según la tradición de Skull and Bones, la diosa de la elocuencia, Eulogia, marchó al paraíso en ese año para regresar en 1832 y unirse a la sociedad secreta. En la tumba, que es el lugar de reunión de los Skull and Bones, tienen un viejo reloj que adelanta 5 minutos para sugerir que los miembros deben adelantarse a los demás, según miembros disidentes de la sociedad y entrevistados por Alexandra Robbins en su libro Secrets of the Tomb, Secretos de la Tumba. Los miembros cenaban en la tumba con un conjunto de cubiertos y platería de Hitler mientras disfrutaban de costosas cenas a lo largo del año. Los miembros reciben nuevos nombres en código y se autodenominan caballeros, mientras que llaman bárbaros a los demás. Otro aspecto separado es que todos los relojes en la tumba de los Bones están intencionalmente adelantados 5 minutos en relación al resto del mundo, para dar a los miembros la sensación de que el espacio de los Bones es un mundo aparte y un poco más avanzado que el resto de los bárbaros exteriores. El lema de los Skull and Bones, y que se encuentra ubicado en una cripta de la tumba en Yale, dice en alemán: Wer war der Tor? Wer Weiser? Bettler oder Kaiser, ob arm, ob reich, im Tode gleich. Que significa: ¿quién es el tonto? ¿Quién es el sabio? ¿El mendigo o el rey? Pobres o ricos, todos son iguales en la muerte. El Club 33 de Disney. El Club 33 ha sido un secreto total durante años, ubicado en la mismísima Disneyland, la tierra de la fantasía.
Aunque se conoce su existencia, sigue siendo hoy uno de los lugares más exclusivos del mundo, donde los miembros activos pagan por una gran cantidad de dinero para tener acceso a este mítico lugar. Inaugurado en 1977, debe su nombre al número de la calle donde estaba ubicado el 33 de la calle Royal, en New Orleans, en el parque de Disneyland. Walt Disney solía llevar a inversores allí para charlas de negocios y recreación. Para formar parte de él, además de enfrentar una larga lista de espera, es necesario pagar una tarifa de aceptación de $25,000 al club. Además, para mantener la membresía, deben pagar anualmente una suma de $100,000 por persona. Y en este lugar, una cena para una familia de 4 personas puede superar fácilmente los $1,000. Alrededor de 100 nuevos miembros se unen cada año, mientras que hay 800 personas en lista de espera. A pesar de sus precios, muchos anhelan descubrir el interior de este misterioso Club 33. Se estima que se puede esperar hasta 14 años para convertirse en miembro efectivo, lo que solo aumenta el interés por unirse. Sin embargo, más que secreto, es exclusivo, pues muchos saben de su existencia, pero nunca podrán ingresar debido a las elevadas tarifas que lo mantienen en total reserva y la lista de espera, en la que solo algunos miembros registrados pueden recomendar a alguien. En cuanto a la información disponible, solo se tiene una breve descripción que menciona que los miembros disfrutan de acceso especial y un servicio excepcional en las ubicaciones del Club 33 en Walt Disney World Resort, junto con el hecho de que es un club de membresía privada con experiencias personalizadas para sus miembros. El misticismo y la privacidad que rodean este club son una constante. Por supuesto, como ocurre con todo lo extravagante y místico, siempre hay especulaciones sobre quién podrían formar parte de este club VIP. Se dice que personalidades como Tom Hanks, Christina Aguilera, Elton John y algunos expresidentes de los Estados Unidos, como Barack Obama, son miembros de este club. El Club 33 se encuentra dentro del parque de Disney World en California y anteriormente estaba ubicado en el número 33 de New Orleans, pero fue trasladado para brindar más exclusividad a los miembros después de que se hiciera conocida la existencia del club. Ahora, en esa ubicación, solo hay una fachada con el número 33 y una tienda de recuerdos y souvenirs para el público en general. Así, en muchos rincones del mundo, lejos de los ojos del público, existen sociedades y agrupaciones cuyos hilos manipulan el destino de la humanidad. Cuando se dan a conocer, se despliega un velo de misterio y asombro que rodea a estos poderosos grupos controladores del rumbo global. En las sombras, detrás de puertas cerradas, toman decisiones que trascienden las fronteras y moldean el destino de las naciones. No es casualidad que en estos selectos grupos se reúnan en completa clandestinidad. Sus verdaderas intenciones permanecen ocultas entre susurros y miradas furtivas. Algunos especulan que su objetivo es consolidar un gobierno mundial, donde las masas sean manipuladas sin siquiera ser conscientes de ello. Un mundo en el que la libertad es solo una ilusión y el control total se encuentra en manos de una élite selecta. Estos 3 clubes son solo la punta del iceberg de un sistema de sociedades secretas entrelazadas, todas ellas tejiendo una red de poder e influencia. La Orden Skull and Bones ha visto desfilar a presidentes, jueces y empresarios exitosos. Los Illuminati, una voz oculta pero ahora objeto de especulación generalizada, se dice que ha infiltrado todas las esferas del poder global y sus símbolos están escondidos en plena vista, con influencias que entrelazan cada decisión importante del mundo. Detrás de gobiernos, corporaciones y organizaciones supuestamente benévolas, los hijos de los Illuminati se entrelazan en una maraña inescrutable. El destino del mundo no está en manos de los líderes elegidos democráticamente ni en el bienestar de las masas. Está controlado por una élite que opera en las sombras, moviendo piezas en un tablero de ajedrez global. Sus nombres pueden no ser conocidos, pero su poder e influencia son inmesurables. La realidad es aterradora. Estas sociedades secretas no se detendrán ante nada para alcanzar sus objetivos. Manipulan la economía, provocan conflicto, generan caos y distracción, todo en aras de perpetuar su dominio.
La búsqueda de riqueza y poder es solo una fachada que oculta su verdadero propósito, el control absoluto. El mundo no es más que un escenario en el que estas sociedades secretas representan su siniestra obra maestra. Los acontecimientos geopolíticos, los avances tecnológicos, las crisis mundiales, todo está cuidadosamente orquestado por aquellos que manipulan los hilos. Nosotros, las marionetas, somos arrastrados por el escenario sin siquiera darnos cuenta de la verdad que se esconde tras el telón. El futuro parece sombrío, la esperanza parece efímera, pero en la oscuridad siempre hay una chispa de luz. El conocimiento y la conciencia pueden ser nuestras armas contra aquellos que nos oprimen. Desenmascarar sus planes, desafiar su dominio y luchar por la verdadera libertad son nuestros mayores desafíos. Aunque el destino del mundo parezca estar controlado por estas sociedades secretas, la esperanza reside en la voluntad de la humanidad de despertar, cuestionar y resistir. Juntos podemos romper las cadenas invisibles y construir un futuro en el que el poder y la justicia sean accesibles para todos. Mientras tanto, en algún lugar del mundo las reuniones secretas continúan, los planes se urden y los hilos invisibles se tensan. ¿Cuál será el próximo movimiento de estas sociedades? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, el misterio y el asombro que los rodea persistirán mientras el destino de la humanidad permanezca en juego.